no se contradice. Porque, primero que todo, yo quiero que miremos un detalle aquí en el texto de Mateo, antes de aclarar todo esto. 27, 8. Hay un contexto que está en Hechos 1:18. Hechos 1:18 que dice: este compró un campo del salario de su iniquidad y habiéndose hinchado reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Ustedes saben que el original dice cubito prono. Ya el hermano Dagoberto nos dio una explicación acerca de esta cuestión, pero no vamos a entrar en ese detalle hoy, sino en el detalle de que cómo Judas iba a comprar directamente ese campo de sangre o campo del alfarero. Él sí lo compró, pero en forma implícita. En forma implícita. ¿De qué manera? Ustedes recuerdan que cuando Judas se dio cuenta de que a Yeshua lo iban a matar, a asesinar, entonces él se arrepintió. Él pensaba, no, a Yeshua le dan una paliza, unas azotes y ya, lo mandan para la casa y listo, a recuperarse. Pero no, la intención era asesinarlo. ¿Ok? Entonces, cuando él se da cuenta del escenario que se puso tan mal con Yeshua, entonces él se arrepiente y él toma las 30 piezas de plata que le habían dado, que eso era en esa época, eso era mucho dinero. Era siempre bastante dinero. Él regresa al santuario, al templo, arrepentido, por si de pronto pensaba, no, yo sí voy allá y devuelvo el dinero, pues de pronto lo sueltan a Yeshua. Pero entonces los sacerdotes, los miembros de los sumos sacerdotes, ellos ya tenían todo planeado, entonces ellos no iban a devolver a Yeshua. ¿Ok? Ahora, ese dinero era dinero de sangre. Por eso es que ellos no reciben el dinero, ellos no lo tocan. Primero porque están en vísperas de Pesaj. Están en Pesaj. ¿Ok? Y si ellos hubieran tocado ese dinero, porque ese dinero era dinero de sangre, no era de ofrenda, no era de votos o ofrenda mecidas, ni diezmos, no era nada de eso. Era dinero sangriento, dinero sucio, lo que hoy en día llamaríamos dinero sucio. Si ellos hubieran tocado ese dinero, esas 30 piezas de plata, ellos hubieran quedado contaminados y no hubieran podido participar de la fiesta de Pesaj. Por eso es que Judas o Yehudá, viendo que no reciben el dinero ni lo toman, entonces él lo tira al piso. Él en medio de su desespero lo tiró al piso y se fue, todo desesperado. Ok, entonces los sacerdotes, como no podían tocar ese dinero, ellos llamaron a una persona especializada, no kosher, para que tomara ese dinero y lo pusiera en un lugar aparte de las ofrendas normales de diezmos, de votos y etcétera, etcétera, porque en el templo había varios lugares donde se guardaban las cosas y había cosas kosher y otras que no eran kosher. Por ejemplo, ustedes recuerdan el escenario cuando apedrearon a Esteban, que el texto dice que llevaron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. ¿Por qué llevaron la ropa de Esteban a los pies de Saulo? Porque eso era en esa época que no habían celulares ni fax, ni comunicaciones avanzadas.
ese acto de que llevan la ropa a los pies de Saulo quiere decir de que Saulo fue un primer testigo contra Esteban. Y eso formaba parte del procedimiento o del protocolo. ¿En qué consistía el procedimiento del protocolo? De que Saulo echaba esa ropa en una bolsa, iba a Jerusalén y allá levantaban un acta. Hay un lugar en el templo donde se levantaban las actas de sucesos importantes en Judea. ¿Qué decía esa acta? Fulano de tal, Esteban, fue sacrificado, fue apedreado por este y este delito. Y yo, Pablo, como primer testigo, que testifico que todo se hizo conforme a la ley, de que él fue ajusticiado y él llevaba como prueba la ropa del ajusticiado. Entonces esa ropa también de Esteban se llevaba a un lugar, a una parte del templo, no la parte de las ofrendas kosher, porque había lugares, unos salones donde se recibían las ofrendas kosher por algún motivo, como manda la Torá, pero habían otras que no era para ofrendas kosher. Por ejemplo, el caso de Yeshua, aunque no hay no está relatado en los evangelios, pero usted sabe que a Yeshua también lo desprendieron de sus ropas. Aparte del talit que él tenía, pues tenía su ropa normal y esa ropa también de él era llevada, tenía el mismo procedimiento que se hizo con la ropa de Esteban. Entonces aquí tenemos tres casos bajo un mismo prisma, bajo una misma mirada. Primero, la de Esteban. Por eso es que llevaron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Segundo, aunque no quedó mencionado en los evangelios, pero con la ropa de Yeshua también se debió hacer ese mismo procedimiento de llevar la ropa de Yeshua y se depositaba en un área, en un lugar donde se daba a los pobres. Ese tipo de ropa se daba a los pobres. ¿Ok? Y luego, en este caso, con las monedas, las 30 piezas de plata, que eran piezas, era dinero sangriento, lo que hoy en día se llamaría dinero sucio. Lo que hoy en día tenemos por dinero sucio, dinero de narcotráfico, de prostitución, de licor o de algunas cosas no buenas, no sacras, entonces eso es lo que consideraríamos un dinero sucio. Entonces, ese dinero no entraba directamente a las arcas del templo, de los diezmos, de las ofrendas, de los votos, que son kosher, sino que iba sí al templo, pero a otro sector, muy cercano a donde también se llevaba la ropa de los condenados, de los ajusticiados según la Torá. ¿Ok? Entonces, es interesante conocer todo esto para uno entender los relatos que hay en las escrituras. Por ejemplo, el caso de la ropa de Esteban que los llevaron a los pies de Saulo. Por eso el por qué a Judas, a Yehudá, no le recibieron las 30 piezas de plata. O sea, no las tocaron con las manos. Y con ese dinero prácticamente se usó rápido, porque mire que dice el texto que con ese dinero compraron un campo que lo apodaron el campo de sangre. El campo de sangre. ¿Ok? Por eso lo apodaban. ¿Por qué? Porque era sangriento. Era sucio en este caso. Baruch Hachem. Muy bien. Entonces, ahora entrando a esta parte de la cita, ¿por qué menciona el verso 9 que dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, mas sin embargo, ese texto no está en Jeremías, está en Zacarías, en el libro de Zacarías. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Hay una contradicción? No.
Sucede, hermanos, que antiguamente la Torá estaba repartida en tres secciones. Una es Torá, la otra es los escritos y la otra es los profetas. Los profetas. Ahora, antiguamente no se hacía como hacemos hoy en día, el libro de Deuteronomio, capítulo tal, versículo tal. No. Primero, que la época del primer siglo, la época de Mashiach, los escritos, o sea, la Tanakh, no estaba distribuida en capítulos ni tampoco en versículos. Eso no existía. Eso, de capítulos y versículos, ese tipo de distribución, eso se vino a dar, lo hicieron los masoretas años más tarde para poder agilizar la comprensión de parte de la diáspora que estaban haciendo Techuvá para que pudieran leer y escudriñar la escritura de una forma más práctica. Entonces, por eso se crearon los capítulos y los versículos. ¿Ok? Por eso es más reciente que se creó eso. Antiguamente, hermanos, todo era una lectura derecha, como leer un libro, que se leía derecho, bendito el Eterno. Entonces, cuando hablamos de las tres divisiones, porque toda la Tanakh fue repartida en tres secciones. La primera se llamaba la Torá o la ley. La segunda se llamaban los escritos. ¿Cuáles son los escritos? Los escritos es Josué, Jueces, Crónicas, Reyes, el libro de Esther, el libro de Nehemías, el libro de Esdras. O sea, que son libros como de historia. A eso se les llama los libros, los escritos, los ketubot. Y todo lo que tenía que ver con los profetas, se les llamaba los profetas. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que cada sección estaba nombrada, por ejemplo, se iban a dar un texto o a un versículo de la Torá. Ellos no se mencionaba si estaba en Jeremías, no, perdón, si estaba en Génesis, si estaba en Éxodo o en Números o en Levíticos, nunca se decía así. En esa época no se hacía de esa manera, sino que decían, como está en la Torá o como está en la ley, y daban el texto. No importaba si el texto estaba en alguno de los libros de la Torá, sino que decían Torá, la palabra Torá. Y como en aquella época la gente tenía prácticamente la Torá memorizada, más que todo la Torá mucha gente la sabía de memoria. Entonces, para ellos no había ningún problema con eso. Si iban a mencionar un texto, un versículo que estaba en los libros históricos, entonces ellos solamente no decían como está en los libros históricos, no. Lo que eran los libros históricos, los escritos y los profetas estaban encabezados por un solo libro. En este caso, los libros históricos estaban encabezados por los salmos. Entonces podían dar una cita que estaba en Primera de Reyes, pero el que estaba enseñando o el que estaba mencionando eso, él no decía, está en Primera de Reyes, sino que decía en los salmos, como están los salmos. Entonces, como la gente tenía de memoria la Tanakh, no solamente la Torá, sino toda la Tanakh, entonces el oidor sabía dónde estaba el texto y decía amén. Entendía bien lo que estaba hablando. Y luego en la sección de los profetas estaba encabezado por un libro, que era el libro de Jeremías. Por eso es que aquí en Mateo 27 dice Jeremías.
¿Por qué? Porque está haciendo alusión a que ese texto está escrito en Jeremías, no directamente en Jeremías, porque Jeremías abarca todos los libros proféticos de los profetas. O sea, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequías, todo eso. Entonces, de esa manera es que funcionaba la escritura en esa época, con esas tres divisiones que eran el encabezamiento de cualquier texto que estuviera en cualquier libro de esa división. Entonces, no hay una contradicción. No hay una contradicción, sino es simplemente entender y aprender cómo se manejaban los escritos o la Tanakh en la época del primer siglo. Ya después, con el tiempo, se fue perdiendo esa costumbre, porque cuando los masoretas crearon los capítulos, los versículos, y ya comenzó la gente ya a enseñar y a citar la escritura de una manera más concreta, en qué libro estaba tal versículo, en tal capítulo y en tal versículo. Que así es como nosotros lo aprendimos y así estamos enseñados. Porque si yo menciono, si yo fuera a enseñar al estilo del primer siglo y menciono un texto, por ejemplo, que está en Daniel, un ejemplo. Si yo menciono, si yo digo, como dice Jeremías, ojo con esto, como dice Jeremías, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia. Entonces, usted que conoce la escritura, usted dice, pero hermano, perdón, hermano Loaiza, eso no está en Jeremías, eso está en Daniel. Y me da hasta la cita, Daniel capítulo 12, verso 1. Entonces, eso se convertiría en un problema. Si yo tratara de enseñar en este tiempo como enseñaba la gente en el primer siglo o en la época de Jesús, la época apostólica, de los chalíacos, ¿ok? Entonces, por eso es que enseñamos adaptándonos al tiempo moderno donde hay capítulos, donde hay versículos y donde se puede mencionar o se acostumbra a mencionar el nombre del libro ya sin necesidad de mencionar el encabezamiento, como era la palabra ley, como está escrito en la ley, o como está escrito en los salmos, o como está escrito en el libro de Jeremías, en Jeremías. Ya no vamos a usar eso porque hoy en día eso traería una confusión tenaz y la gente empezaría a reconvenir y a pensar diferente. Ok, hermana Niurka. Perdón. Ok, un ejemplo de esto, otro ejemplo vamos a poner, está en Lucas capítulo 24. Vámonos para Lucas 24, verso 44. Dice, y él les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenía que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, esta es otra forma de encabezar, en los profetas y en los salmos. Mire que aquí ya menciona los salmos, pero no menciona la parte de los profetas, no dice Jeremías, sino que menciona la palabra profetas. Entonces aquí tenemos las tres divisiones en que está formada o está dividida toda la Tanakh. La ley de Moisés o la Torá, en los profetas y en los salmos. ¿Ok? Aquí sí menciona los salmos directamente. ¿Qué abarca los salmos? Los libros históricos. O sea, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Esther, Nehemías, Esdras. Esos son los libros que componen los salmos. ¿Estamos?
Ya luego los profetas, ya usted sabe cuáles son los profetas. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando uno lee la escritura, uno se da cuenta que hubieron algunos profetas que no quedaron en el conjunto de profetas. Por ejemplo, está Moche. Moche es profeta, es considerado profeta. Igualmente, Abraham, en algunos círculos rabínicos, Abraham también es considerado profeta, porque Abraham es llamado el padre de la fe, padre de naciones. Él es el padre de los musulmanes y también él es el padre del pueblo hebreo. Es llamado padre en cuanto a la fe y en cuanto a que de sus lomos salieron una gran cantidad de naciones, ¿ok? De su descendencia. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien. Ahora vamos a mirar otro detalle que tiene que ver con el asunto de Amalek. Porque es bueno que nos fijemos algo en Amalek. Porque Amalek, cuando entremos a la Parashá, en el estudio de la Parashá, en el caso de Amalek, que fue el que atacó al pueblo de Israel cuando salía de Egipto, y los atacó de una forma cobarde y rastrera, matando a los que estaban en la parte de atrás de los caminantes, porque atrás iban los enfermos, los ancianos, las ancianas. Entonces Amalek en forma cobarde los atacó a ellos y mató a muchos ancianos, niños y enfermos. O sea, fue un acto cobarde, hermanos, tenaz. Entonces, ¿qué pasa? Josué y los hombres jóvenes israelitas, ellos fueron y le dijeron a Moisés, vamos a la guerra, vamos a atacar a Amalek. Entonces el Eterno habló y le dijo a Mochi, no ataques a Amalek, déjalo quietecito, porque Amalek tendrá guerra con Yahweh de generación en generación. Y mi nombre no estará completo hasta que Amalek no sea sacado de la tierra. Entonces, cuando uno lee el texto hebreo en este lugar, uno se da cuenta que el nombre de Yahweh está partido a la mitad, o sea, pusieron Yah. Y la palabra trono en hebreo se dice kisé, y solamente pusieron ki, ¿ok? Dando a entender de que el nombre de Yahweh y la forma de escribir trono, porque trono, literalmente el Eterno no está sentado en un trono, literal. La palabra trono en este aspecto, refiriéndose al Eterno, se está refiriendo es el Macom, el lugar de poder y de gloria. Así le dicen, Macom. Eso es una expresión, está en la Biblia, pero los rabinos le han dado la amplitud y la explicación a lo que quiere decir el lugar, en referencia a un lugar de gloria, que a ese lugar de gloria humanamente se les llama trono, que en hebreo se dice kisé. Entonces, la pronunciación o el decir ese lugar, kisé, dice que mi nombre y mi lugar no estarán completos en cuanto a la pronunciación hasta que Amalek no sea cortado de la tierra. O sea, el espíritu de Amalek. Ustedes saben, Amalek literalmente ya murió. Este rey amalecita.
el rey de Amalek, que de ese trabajo prácticamente los encargó fue Samuel, porque la orden se le habían dado a Saúl, pero Saúl no cumplió la orden completamente, entonces la tuvo que cumplir Samuel, ¿ok? Que también era un profeta, era un vidente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el texto dice que el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación, se está refiriendo al espíritu de Amalek, o sea, las actitudes amalecitas. ¿Cuál es el espíritu de Amalek? El odio y el perseguir al pueblo hebreo. No importa las causas, hay muchas causas. Hay un espíritu, hermano, que pasa, que ocurre, que al pueblo hebreo siempre es un pueblo perseguido, siempre es un pueblo odiado. Y no es porque Israel esté por ahí dando golpes por todas partes y insultando a la gente, no. Simplemente es un pueblo cuyo único pecado, entre comillas, ha sido el de ser el único pueblo en la tierra que obedece los mandamientos, que guarda Torah, que guarda Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es el único pecado. Ser el pueblo escogido del Eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, cuando hablamos de los filisteos, cuando hablamos de Amalek, cuando hablamos de Siria, de los sirios, cuando hablamos de Persia, de Babilonia, cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos de Grecia, cuando hablamos de Roma, cuando hablamos de toda esta gente que se levantó contra Israel gratuitamente, un odio. Y hoy en día eso no ha cambiado. Hoy en día hay una palabra moderna que se llama el antisemitismo. La gente que es antisemita. ¿Qué quiere decir antisemita? Antisemita quiere decir una persona que habla mal del pueblo israelí, del pueblo hebreo, o que habla mal de los judíos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ya en tiempos más recientes, a los alemanes, a Hitler. Hitler con la SS y el Tercer Reich se levanta contra los judíos, contra el pueblo del Eterno, con un odio intenso e inmenso, y arrastró a parte de Europa, arrastró toda Europa para tratar de destruir el pueblo hebreo. No lo pudo destruir todo. Sí, murieron muchos, pero no murieron todos. ¿Ok? No murieron todos. Entonces, ¿qué pasa? De que esto, hermanos, es el espíritu de Amalek, que ha permeado a través de la historia. Tenemos una mujer, una reina que se llama Jezabel, odiaba a los hebreos. ¿Ok? Tenemos a Hitler, tenemos a mucha gente que históricamente se ha levantado contra el pueblo hebreo. Ese es el espíritu de Jezabel. Entonces, hoy en día, cuando uno lee noticias de algo que pasó, de algo que ocurre, no falta la persona que mete la cuña. Esos sionistas, esos judíos, que la culpa, o sea, históricamente de todo lo que ha pasado en los países, en las naciones, mucha gente antisemita le echa la culpa, que eso es la culpa de los judíos. Cuando vino la peste negra en Europa, una plaga que hubo allá, una pandemia muy inmensa, que murió mucha gente, ¿a quién le echaron la culpa? A los judíos. Y mucha gente copió, creyó el cuento de que habían sido los judíos y se fueron a matar judíos, que porque alguien muy importante dijo que habían sido los judíos que habían traído la peste.
Yo hoy en día he leído comentarios en este tiempo de personas del COVID-19 que le han echado la culpa a los judíos. Unos le echan la culpa a los gringos, otros le echan la culpa a los chinos, otros le echan la culpa a los judíos. Entonces no falta el antisemita que por cualquier cosa que pase, no, esos fueron los sionistas, esos judíos malos que ya y empiezan a hablar cosas sin sentido. Eso, hermanos, es el espíritu de Amalek que permea todavía en este tiempo. Que todavía permea en este tiempo, ese es el espíritu de Amalek. Ese espíritu de Amalek es el que va a unir, se va a unir con el espíritu del antimachía. O sea, tenemos dos fuerzas contrarias históricamente que se han desarrollado en el mundo. Uno es el espíritu de Amalek. Ok. Y el otro es el que viene ahora, que es el antimachía, el anticristo. El anticristo. O sea, el antimachía empezó a funcionar, empezó a ejercer prácticamente meses antes de que naciera Yeshua o en el nacimiento de Yeshua. El primer antimachía que hubo fue Herodes. Herodes, cuando dio cuenta que había nacido Yeshua, ¿qué hizo él? Mandó matar todos los niños de 2 años para abajo, porque él decía, si mando matar todos los niños, de pronto caiga el Mesías que ya nació, porque él debe estar recién nacido. ¿Ok? Entonces hubo una matanza. Ya después de ahí, en el mismo judaísmo, ya luego en Roma, los romanos, los griegos, y a través de la historia, cuánta gente no se ha levantado en contra de los seguidores de Yeshua. ¿Ok? Los seguidores de Yeshua, los mesiánicos. Por eso es que los chalías, los apóstoles, lo llaman el anticristo, el antimachía. O sea, el espíritu del antimachía. Entonces ahí se van a juntar dos. El espíritu de Amalek y el espíritu del antimachía. ¿Ok? Baruch Hashem. El espíritu de Amalek es el que se levanta en contra de todo el pueblo hebreo en general. Todos. Y el espíritu del antimachía es el espíritu de los que se levantan en contra de los que tienen la fe en Yeshua HaMashiach. ¿Ok? O sea, eso es un ataque por todos lados. Increíble. Por todos lados. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero todos estos van a ser destruidos con la venida del Mesías. El mismo Mashiach es el que los va a destruir, no nosotros. ¿Ok? El mismo Mashiach los va a destruir. Bendito sea su nombre. Ok. Vamos ahora a mirar una especie de pensamiento, de análisis más bien, que comienza con una pregunta. ¿Por qué se ha atribuido al Eterno el oído, la vista y el olfato? Porque la escritura dice él y oyó Yahweh. En otras veces dice y vio el Eterno. Y otras veces dice y olió. Y olió. Por ejemplo, cuando Noah salió del arca, que sacrificó varios animales, ¿qué dice el texto? Y fue olor grato delante del Eterno. Fue olor grato, el olor
de la carne de esos animales que era quemada y eso subió como un olor grato delante de él. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, ¿por qué se ha atribuido al Eterno el oído, la vista y el olfato? Pero no, a él no se le atribuye ni el gusto, ni el tacto, ni la imaginación. Ni la imaginación. O sea, nunca usted va a encontrar un texto que diga y al Señor le gustó tal cosa, tal carne o tal alimento. Nunca. Eso nunca va a salir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él no tiene necesidad de gustar. ¿Por qué él no tiene necesidad de gustar? Porque él creó las cosas y él sabe a qué sabe cada cosa. Entonces, por eso dice, y Yahweh vio y el Eterno oyó y el Eterno aspiró el olor. En cambio, nunca leemos el Eterno gustó o el Eterno tocó. Él no gusta por lo que ya acabamos de decir. Y él no palpa ni tiene necesidad de tocar nada porque él es Ruach, él es espíritu. Pues hablando ya en los tiempos antiguos. Nunca se habla de palpar, de que él haya tocado algo. Porque no que no pueda, sino que el Ruach no tiene necesidad de tocar las cosas porque es Ruach. Ahora, esta explicación de esto está en que todos tenemos bien arraigada la idea de que el Eterno no está en contacto con los cuerpos al modo de un cuerpo con otro cuerpo. O sea, cuando yo junto las dos manos, ese tipo de contacto él no lo hace. ¿Ok? Pues nadie lo puede ver porque él es Rúa. Ahora bien, los dos sentidos, el gusto y el tacto, no perciben los objetos sensibles sino tocándolos. En cambio, los de la vista, el oído y el olfato sí perciben, aun cuando estos se hallen en otro lugar. ¿Ok? Se hallen en otro lugar. Baruch Hachén. Y en cuanto a la parte de la imaginación, el Eterno, a él no se le puede atribuir el atributo de imaginarse. ¿Por qué? Porque él lo sabe todo. O sea, si el Eterno tuviera que imaginarse algo, entonces él no sería omnisciente ni todopoderoso y sería semejante a nosotros. Nosotros sí tenemos que imaginarnos las cosas. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. Nosotros no lo sabemos todo. Entonces, por eso hacemos uso de la imaginación. Ahora, mire usted que nosotros de dónde recibimos ese don o esa facultad de imaginarnos las cosas, de tener una mente tan pensante y tan amplia para imaginar cosas, para crear imágenes, para crear eventos mentalmente, imaginarios. ¿Ok? Nosotros recibimos eso de parte de él en cuanto a su imagen y semejanza. La diferencia que hay entre el Eterno y nosotros en cuanto a esta cuestión de la imaginación es de que él no tiene necesidad de imaginar las cosas, sino que él las piensa y las hace automáticamente. Lo que él quiere hacer lo piensa y lo hace.
o lo declara y lo hace. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros solamente podemos quedarnos con la parte de la imaginación, de imaginar las cosas, los eventos, crear imágenes en la mente, pero no podemos llevarlos a cabo. ¿Ok? Pero él sí lo puede llevar a cabo, lo que él quiere. Por eso, ustedes ven que hoy en día están sacando una especie de cine donde al espectador le presentan 3 finales de la película, 3 finales. Y la persona, si quiere, puede ver los 3 finales a partir de determinado punto de la película o de lo que estén viendo. Y de ahí arranca un final. Ah, quiero ver otro final y lo puede ver. Otro final lo puede ver. O sea, esto es una forma de jugar y demostrar lo que es la imaginación humana. Porque ustedes saben que las historias, los eventos o las historias que se cuentan o los programas que se van siempre lo presentan con un solo final. ¿Cómo terminó el libro? ¿Cómo terminó la película? Terminó de esta manera. Pero ya hoy en día lo están haciendo es que proyectan 3 finales posibles de ese libro o de esa película. ¿Ok? Esto es algo interesante. Ahora, de ahí uno puede pensar de que el Eterno pudiera cambiar las cosas. O sea, lo que erróneamente la gente llama la predestinación. O sea, ustedes saben que la predestinación no existe. Lo que sí existe es lo predeterminado, pero la predestinación no. Si existiera la predestinación, eso sería no hubiera justicia de parte del Eterno y él no hubiera respetado el libre albedrío de los seres humanos. Pero cuando hablamos de lo predeterminado, ahí sí es correcto. Ahora, ¿dónde está la confusión del asunto de la predestinación? Hay personas que piensan que son salvos porque el Eterno lo determinó así. No, usted va a ser salvo porque yo quiero. Entonces, de ahí, de ese tipo de pensamiento, es que salió una secta allá en Estados Unidos, que es los que llaman los salvos siempre salvos, liderado por un pastor puertorriqueño, no recuerdo el nombre en este momento, que él ya se murió. Él ya murió hace por ahí como unos 10 años. José Luis Miranda. José Luis Miranda. Correcto, Miranda. Era un puertorriqueño y él sacó esta secta, esta comunidad, amparado en la mala comprensión o en la equivocación de esa palabra de la predestinación, porque él enseñaba de que como la gente está predestinada para ser salva, en este tiempo puede hacer cosas malas y hacer lo que le dé la gana, de todas maneras va a llegar un momento en que se va a arrepentir y se va a salvar. Entonces, la gente ahí hacía cosas malas porque como tenían en su conciencia, en su mente, de que de todas maneras eran salvos porque habían sido predestinados para ser salvos, entonces no había problema con eso. Comamos y bebamos y hagamos cosas malas que mañana nos vamos a salvar. Esa era la forma de pensar. Luego ya él cambió de pensamiento y ya él dijo que él era, primero, tuvo un tiempo que él decía que él era el anticristo, el antimachía, que mucha de la gente de la comunidad que asistían con él se pusieron la marca del 666 en forma de tatuaje, se lo pusieron así y luego él cambió y él dijo de que él era Yeshua, de que él era Jesucristo. Entonces, estando en ese pensamiento, en esa creencia de que él era Jesucristo, se murió. Entonces, como
En la Biblia dice que él resucitaba al tercer día, entonces la gente empezó a esperar y a esperar que él resucitara y todavía están esperando que él resucite. Todavía están esperando que él resucite. ¿Ok? Pero bueno, esos son esperanzas vanas y pasan esas cosas por no mirar la escritura bien exactamente. Ahora, entonces, ¿cómo funciona todo? El Eterno, él sí sabe los eventos y las cosas que van a pasar. Él sí sabe todo. Pero una cosa es que él sepa lo que va a pasar y otra cosa es que él determine lo que vaya a pasar. Hay que establecer esa línea que diferencia una cosa de la otra. Él sí sabe lo que va a pasar. ¿Ok? Pero él no determina que eso tenga que pasar de esa manera. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, él sabe lo que usted va a hacer mañana y lo que usted va a hablar mañana y con quién va a hablar mañana. Él lo sabe. Pero él no determinó lo que usted va a hablar ni lo que usted va a hacer. Entonces, ¿cuál ha sido la confusión de los deterministas? La confusión de los deterministas ha sido de que la gente piensa que el Eterno determina lo que usted va a hacer mañana, o sea, que él programa lo que usted va a hacer mañana. No, eso no funciona así. Ahora, hay algunos eventos, situaciones y cosas donde él puede cambiar los eventos y las cosas. Pero ¿qué tiene que pasar para él cambiar lo que ya está predeterminado que ocurra? Es la fe. Un acto de fe en un momento dado de alguna persona. Por ejemplo, Abraham, según lo predeterminado, él estaba predeterminado a morir sin hijos. No iba a tener descendencia. Eso iba a ser su historia, su vida. Pero de un momento a otro, hermanos, el Eterno habla con él, se le manifiesta, como se le manifestaba a mucha gente. El caso es que Abraham creyó y obedeció. Entonces, como Abraham creyó y obedeció, eso hizo que su destino y su vida cambiara completamente. Todo cambió para él. El que iba a morir sin hijos, murió con muchos hijos y con una descendencia impresionante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por su fe cambió todas las cosas. De igual manera, también hay eventos negativos que son cambiados precisamente por esa parte negativa, una desobediencia, una desobediencia, un pecado en una persona cambia los escenarios a veces, cambia un escenario. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener en cuenta de que usted, que estaba destinado a morir de una manera diferente, a vivir de una manera diferente, y el Eterno sabía eso, que era lo que usted iba a vivir, no que él lo haya determinado, sino que él sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque él respeta nuestro libre albedrío. Él respeta nuestras decisiones. Nuestras decisiones producen resultados, sean buenos, sean malos o sean regulares, como hayan sido. Ok, él respeta eso. Y eso es lo que él ve hacia el futuro. Es lo que él ve. Ahora, hay un texto, Primera de Reyes, Segunda de Reyes 20.
A ver, Segunda de Reyes 20. Ah, aquí tenemos el caso de Ezequías. Sí, señor, gracias, hermano. Ezequías dice que le dio una enfermedad de muerte. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Por qué dice en aquellos días? Porque en aquellos días hubo una invasión a Judea por un rey extranjero que se llama Sennacherib. O sea, había crisis en Israel. Por eso dice en aquellos días. Y en esa época Ezequías era el rey. Pero dice que cayó enfermo de muerte y fue a él el profeta Isaías. En esa época estaba administrando Isaías, hijo de Amós, el profeta, y le dijo, así dice Yahweh, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahora, usted puede preguntarse, ¿el Eterno es el que está determinando que él se va a morir? ¿O solamente es un preconocimiento del Eterno? Y por eso como una forma de hacer una excepción, él le manda al profeta y le manda a decir eso, ordena tu casa porque morirás y no vas a vivir. Implícitamente le está diciendo, usted de esa enfermedad no sale. En forma implícita le está diciendo eso. Entonces el rey volvió su rostro hacia la pared en su lecho y oró a Yahweh. Y dijo, te ruego, oh Yahweh, que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente, porque esa noticia no es buena. No sé si usted, cómo se sentiría que usted se sienta enfermo y vaya al médico y le mande unos exámenes, y luego ya el médico, cuando tenga los exámenes en la mano, le dice, fulano de tal, fulana de tal, venga, le tengo su noticia. Y uno ahí sin saber qué es lo que le van a decir, un tratamiento. A usted le quedan 2 meses de vida. Así que cuadre sus cosas. Usted tiene un cáncer, está regado por todo el cuerpo, eso no tiene remedio, eso no tiene arreglo. Usted vino al examen muy tarde, etcétera, etcétera. 2 meses de vida. Eso es un golpe tenaz. Eso le pasó a este rey. Una enfermedad bien terrible que le dio, y manda al profeta que le diga que de ahí no sale. Entonces él en su lecho ora y llora, y en el verso 4 dice, y aconteció que antes que el profeta, porque el profeta le dio la noticia y se fue. El profeta va camino para su casa, y el rey, cuando escucha semejante noticia, él se humilla y en su lecho enfermo ora al Eterno y llora amargamente. Y mire el Eterno cómo responde rápido. Cuando el profeta iba en el patio del palacio, llegó a él palabra de Yahweh diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Yahweh tu Elohim, el Elohim de David tu padre. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Yahweh. Y añado a tus días 15 años más. Tenaz, eso está bueno. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por mí y por mi siervo David. ¿Ok? Entonces,
Dijo Isaías, toma una masa de higos, y la trajeron y la pusieron sobre la úlcera y sanó, como que tenía algún tipo de úlceras o cáncer, en fin. La escritura no menciona bien qué tipo de enfermedad tenía, pero parece que externamente se manifestaba a través de unas úlceras muy tenaces. Y aquí le dio un ungüento, un remedio casero. ¿Cuál fue el remedio casero? Tómate una masa de higos. Y la trajeron, y esa masa de higos la pusieron sobre la úlcera y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Yahweh me sanará? Y al tercer día subiré a la casa de Yahweh. Y dijo Isaías, esto te será por señal de parte de Yahweh, que Yahweh hará lo que ha dicho. Y dice, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil es que la sombra avance, normal, porque el sol va avanzando, pero que retroceda, no, es imposible. Entonces, por eso fue que la señal fue de que la sombra retrocedió 10 grados. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Yo he tenido problemas aquí con la máquina. No sé ustedes cómo sienten la cosa. Hermano Freddy, ¿me están escuchando bien? Yo lo escucho perfecto, mi More. ¿Y la imagen? La imagen también, mi More, lo veo muy bien. Sí, para el 10 tiene, de diciembre tiene las... Ya, porque aquí la imagen en la máquina se frizó, o sea, se quedó quieta. No, yo lo veo que usted que está, lo veo normal cuando espabila, todo. Está normal, yo lo veo normal. ¿La hermana Senia ve bien? Sí, More, yo lo veo bien y lo escucho bien. El hermano Ángel. Ok, el que tiene problemas soy yo aquí con No, yo también tengo problemas. Se me va el audio, se me congela la imagen, me tengo que salir, me saca, vuelvo y entro y así. Sí, parece que tenemos problemas con la señal. Yo lo escucho muy bien y lo veo muy bien también. Ah, ok. Bueno, el que está mal aquí soy yo y algunos otros, porque a mí se me frizó la imagen. O sea, quedó quieta la imagen. Entonces, pero bueno, al menos con que escuchen está bien. Ok, hermano, entonces sigamos. Ahora, entonces aquí tenemos, hermanos, estamos hablando acá de que el Eterno puede alterar un evento o un futuro de una persona, pero esta alteración viene es por un momento de fe, un encuentro, una experiencia sobrenatural con el Eterno. Eso trae una alteración de la vida de uno de una forma completa. Ahora, si se altera algo, hermanos, no es como las películas de la gente que viaja en el tiempo, supuestamente, ¿ok? Los famosos viajeros del tiempo, que dicen que si de pronto se trae un objeto del futuro o se altera el tiempo, se alteran, y de verdad, si eso fuera así de que el tiempo se alterara, de como lo muestran en las películas y en los libros,
lógicamente, pues se alteran muchos eventos que vienen después en la vida de esa persona que estaban determinados. ¿Ok? Pero en este caso, el único que puede alterar el futuro de una persona, pero sin tocar su libre albedrío, ojo con esto. O sea, el Eterno le concedió a Ezequías 15 años más, pero el Eterno, aunque alteró, le concedió 15 años más de vida porque él ya se iba a morir. De todas maneras, vemos que aquí en este mismo capítulo, él cometió un error. Si uno siguiera leyendo, uno se da cuenta de este detalle. En el verso 12, dice, en aquel tiempo, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió una carta y un presente a Ezequías porque había escuchado que estaba enfermo. Y Ezequías los recibió, les mostró toda la casa de su tesorería, o sea, los tesoros del templo del rey, la plata y el oro, las especias, el mejor aceite, su armería y todo lo que se encontraba en sus tesoros. No hubo nada que Ezequías no mostrara a ellos en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías fue al rey Ezequías y le dijo, oye, rey, ¿qué dijeron esos hombres? ¿Y de dónde han venido? Y Ezequías le dijo, han venido de una tierra lejana de Babilonia. Y el profeta le pregunta, ¿y qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa y no hay nada entre mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Yahweh. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará aquí, dice Yahweh. ¿Se da cuenta? Entonces, el detalle que tenemos acá es de que el Eterno puede alterar el tiempo, puede alterar el futuro de una persona, pero él respeta el libre albedrío, sigue respetando el libre albedrío, o sea, sigue respetando nuestras decisiones. Ahora, yo pregunto, en este caso de que el Eterno le concede 15 años más de vida al rey, el rey pudo haber en esos 15 años haber hecho cosas malas. ¿Ok? Pero como el Eterno había dicho de que le iba a conceder 15 años más de vida, eso sí es mandatorio. Como quien dice, si el rey se va a una guerra y él va y pelea, él no va a morir en esa guerra. ¿Por qué? Porque él tiene sus 15 años asegurados. ¿Ok? Ahí sale el dicho que ni aunque te pongas, ni aunque te quites. O sea, hay gente que el Eterno sabe cuándo se van a morir y aunque la persona trate de evitarlo, se muere el día que se va a morir. Y una persona, aunque quiera morirse, ¿cuánta gente ha tratado de suicidarse? O han buscado peligros y salen y no les pasa nada. De ahí, como dice el dicho, aunque te pongas, no te va a pasar nada. ¿Ok? Baruch Hashem. Eso pasó con este rey. Ahora, cuando usted tomó la decisión de guardar Shabbat, de celebrar las fiestas del Eterno, y usted llevaba su ritmo de vida, pues ese ritmo de vida fue alterado completamente desde el día en que usted tomó la decisión de guardar mandamiento, de creer más profundamente en Yeshua, su vida, el Eterno cambió de su vida lo que ya estaba escrito. No que él lo haya determinado que estaba escrito, que él lo haya determinado, no.
Tenemos que establecer esa diferencia entre el determinismo, eso lo llaman el determinismo, y lo que es la voluntad del Eterno cuando cambia nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, por eso, ustedes se acuerdan lo que estuvimos mirando el año pasado acerca de la teoría de Albert Einstein, acerca del universo. Albert Einstein enseñaba de que el universo se está expandiendo, se expande. Cuando hablamos de expandir, no se trata de uno coger como un caucho y estirarlo, no. Cualquiera lo puede haber mirado de esa manera, pero Einstein no hablaba de eso. Cuando hablaba de la expansión, de que el universo se estaba expandiendo, porque el universo tiene sus orillas, era porque se estaban creando más planetas. Más planetas estaban apareciendo en las orillas del universo y eso provocaba una expansión del universo. Ahora, cuando uno va a los escritos de los sabios, ahí es donde uno encuentra la respuesta a la expansión del universo. Porque va a llegar un momento en que el universo no se va a expandir más, sino que se va a contraer. Se va a contraer. ¿Por qué se expande el universo? ¿Por qué aparecen nuevos planetas? Porque los sabios dicen que cuando una persona trae otro a que haga techubá, a que rectifique, a que haga tikkun olam de la rectificación y vuelva al camino, a celebrar el Shabbat, a guardar mandamiento, es como si creara un planeta, un mundo. Ellos lo llaman crear un mundo, o sea, crear un planeta más. ¿Ok? Entonces, como hoy en día hay mucha gente haciendo techubá, haciendo tikkun olam, haciendo retorno a las raíces hebreas, a las raíces de la fe, o sea, al Shabbat, a las fiestas del Eterno, a la fe de los padres. ¿Ok? Entonces el universo se está expandiendo. Cuando la puerta se cierre, la puerta va a empezar a cerrarse, hermanos. Usted sabe que la puerta es Yeshua. Cuando la puerta se cierre, es prácticamente, esto va a comenzar en la época de la tribulación. Porque en la época de la tribulación la puerta va a estar cerrada. ¿Por qué? Porque hay un momento, hay un espacio donde los que ya están adentro van a ser probados. Claro, que estén vivos. Al ser probados, al haber una persecución tan tenaz, pues no va a haber techubá, mucha gente ya no va a hacer techubá, porque los que tuvieron la oportunidad de hacer techubá, esos son los que se van a convertir en los perseguidores, en los acosadores. ¿Se acuerda usted que la escritura dice, muchos procurarán entrar, pero no podrán? Se refiere a esos tiempos. O ese tiempo ya habrá pasado porque la puerta va a empezar a cerrarse. ¿Ok? Porque ya no hay quien invite, ya no va a haber quien predique, ya no va a haber quien haga sonar el shofar, ya no va a haber quien esté pendiente del Shabbat, porque ya el Shabbat se va a tener que hacer en secreto, se va a tener que practicar la Torá en secreto, porque por todas partes vamos a tener enemigos, perseguidores, los que nos denuncian, los que nos van a asolear, a acosar, etcétera, etcétera. Entonces, como dijo Yeshua, muchos tropezarán. Cuando se habla de tropezar, cuando alguien hace tropezar a otro del camino del Eterno, está destruyendo un mundo. Y muchos van a tropezar, entonces muchos mundos van a desaparecer. Y ahí es cuando viene en que el universo se va a contraer. El universo se va a contraer. ¿Ok?
Baruch Hashem. Entonces, cuando hablamos de la imaginación, de que el Eterno no tiene imaginación, ¿por qué Él no tiene imaginación? Porque Él lo sabe todo, Él no tiene necesidad de imaginarse nada, porque Él todo lo sabe. Por eso dice el texto, ¿hay algo oculto para mí? ¿Alguien se puede esconder en algún escondrijo que yo no lo vea? O sea, nadie se puede ocultar o se podrá ocultar de la presencia del Eterno. Nadie se podrá ocultar. ¿Por qué? Porque Él, por un lado, lo sabe todo. Y por otro lado, Él lo ve todo. Antes de que usted hable, antes de que usted ore o antes de que usted diga algo, Él ya sabe lo que usted va a decir. Nosotros a veces tenemos un poquito de esa percepción. Cuando usted está viendo un programa de televisión o cuando usted está escuchando a alguna persona, usted a veces es capaz de saber lo que la persona va a decir, la palabra que sigue o la frase que sigue. Eso se hace a nivel de deducción y a nivel de conocimiento, pero no como un don. No es un don, sino deducción, deducir. Porque nosotros, hermanos, a través del Ruach, sí podemos tener el espíritu de deducción. ¿Por qué? Porque por la sabiduría que nosotros recibimos a través de la palabra, usted puede deducir el resultado de las cosas de acuerdo a la acción y de acuerdo a lo que la persona está, la conversación que la persona está llevando o lo que la persona está diciendo. ¿Ok? Por eso, si usted ve a una persona que se pone a jugar con un perro que no conoce, ¿qué deduce usted? Lo va a morder. Y claro, lo muerde. No que usted haya provocado esa acción, porque toda acción tiene su resultado, tiene su deducción. Amén. Bendito su nombre. ¿Qué dice la escritura? El que se suena duro la nariz le sale sangre. ¿Ok? ¿Qué dice la escritura? El alma que pecare, esa morirá. O sea, hay eventos y hay cosas, hermanos, que ya están escritas, acciones y situaciones que ya están escritas, su resultado ya está escrito. Entonces, como nosotros tenemos ese conocimiento, lógicamente, tenemos esa capacidad de deducir el resultado o el fin de algunas cosas y de algunos eventos en algunas personas. Baruch Hashem, como dice el dicho, el que juega con fuego se quema. Amén. Entonces, por eso es importante, hermanos, conocer los límites que nosotros tenemos y es importante también nosotros entender que a través de la escritura, que a través del conocimiento que nosotros hemos adquirido, nos volvemos psicólogos, nos volvemos con una cantidad de habilidades espirituales que desarrollamos a través de los tiempos, pero todo eso no lo podemos llamar un don, sino el resultado del conocimiento de la Torá. Ese es uno de los resultados. Ese es uno de los beneficios que nosotros adquirimos a través del conocimiento de la Torá, que podemos prever muchas cosas. No que seamos brujos, que tengamos espíritu de escoba, sino simplemente puro conocimiento de Torá. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Bendito sea su nombre. Entonces, hay una gran cantidad de conocimientos, hermanos, muy profundos que hay en las escrituras. Ya algunos de ellos ya los hemos enseñado acá en meses pasados o el año pasado, y otros que son los que tenemos pendientes para compartir con todos los hermanos para que podamos entender y saber cuán grande y cuán profunda es la dimensión
de lo que es la Torá, de lo que son las escrituras, de lo que es el mundo espiritual y de lo que es lo que está oculto a la mente natural, a la mente carnal, que aunque tengan la Biblia en la mano, hasta se sepan los textos de memoria, pero nunca van a entender realmente el texto. ¿Por qué? Porque no están en el camino, porque no están en la verdad. Por eso dice la Escritura, las cosas secretas pertenecen al Eterno. Y las que van a ser reveladas o son reveladas es para aquellos a quienes el Señor determine revelarlas. Amén. A quienes Él determine revelarlas. ¿Quiénes son los que están, los destinatarios de esta revelación? Los que escudriñan, los que guardan el Shabbat, los que celebran las fiestas, los que están ahí en la brecha. ¿Ok? Y los que tienen hambre y sed de conocer, de saber. Por eso es que el Eterno dice, para que me conozcáis y sepáis que yo soy, dándonos a entender la enseñanza de la divinidad, de la esencia de la divinidad, en el sentido de que Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua, y entenderlo y explicarlo y entender y tener la capacidad de explicarlo a otras personas. ¿Cómo explico yo eso? Que Yeshua es Yahweh y que Yahweh es Yeshua, y que Yeshua es la Torá y que la Torá es Yeshua. Como estuvimos mirando en el estudio del marrano Kocher. ¿Ok? De cómo entender a través del texto hebreo, cómo entender la profundidad en el sentido de cómo Yeshua es el marrano Kocher y qué significa el marrano Kocher, porque no se está refiriendo al marranito ese de 4 patas que está prohibido para nosotros consumirlo, sino que eso era un título mesiánico que también Yeshua iba a ostentar. Y ese título mesiánico está oculto en la parábola del hijo pródigo. Ahí está el título oculto, pero que ya nosotros lo pudimos discernir, lo pudimos mirar claramente estudiando en este estudio del marrano Kocher. A ver, Isaías 43, Isaías 43, 10. Gracias, hermana. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy, y antes de mí no fue formado Dios alguno, ni existirá después de mí. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo predije y yo salvé, y yo os lo he hecho saber, y no ha habido Elohim extraño entre vosotros. Por tanto, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. Antes de que hubiera día, yo soy, y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién lo podrá deshacer? Baruch Hashem. Entonces, siempre está la palabra yo soy. Hayah, Hacher, Hayah. Que Yeshua mismo también repitió las mismas palabras. O sea, por eso aquí se descarta la doctrina de la dualidad, porque hay gente, incluso entre el judaísmo, que creen que es que hay 2 dioses, porque el judaísmo no puede concebir, no puede, le queda duro entender que Yeshua sea el mismo Yah. O sea, para ellos es duro eso. Y todavía les es duro. Solamente a través de una
de ir a la escritura, especialmente en el texto hebreo, es que se puede entender. Porque los mismos judíos en la época del primer siglo, cuando Jesús estuvo aquí, ellos les quedaba duro. ¿Cómo tú siendo hombre te haces Dios? ¿Ah? Eso es tenaz. ¿Cómo tú siendo hombre te haces Dios? Y cuando él decía algunas palabras, ellos lo acusaban de blasfemia. ¿Y cuáles eran esas palabras? Cuando él dejaba entrever de que él era el Padre, porque cuando hablamos de hijo, estamos hablando de títulos. Y eso les voy a dejar para que los que no han estado en estas clases, que examine bien el libro de Isaías, capítulo 9. Isaías 9. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre. Que debía decir y se llamarán sus nombres, pero dice nombre en singular. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que en el estudio ese del Marrano Kocher lo leímos realmente como dice en el texto hebreo. ¿Se acuerdan? Que se entiende mucho mejor y nos da la mayor convicción y la mayor certeza de que Yeshua es Yahweh. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Los hermanos que quieran tener acceso, ya saben, el hermano Álvaro ha creado un portal donde están todos los estudios del Marrano Kocher. Siempre nos demoramos bastante porque había que andar despacio y porque había que acudir directamente al texto hebreo para entender mejor lo que dice el texto, no en la traducción, sino en el texto hebreo. Amén. Baruch Hashem. Vamos a parar aquí, hermanos, porque yo aquí siento que la máquina quiere, no sé si es la señal de internet aquí, que no está buena. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre, al Eterno, por su bondad, por su misericordia y por este momento que nos ha regalado de estar aquí en esta clase. Ya para el miércoles vamos a comenzar con un ciclo de un estudio con un nombre para un estudio parecido al que tuvimos del Marrano Kocher o de Los Ángeles o de los sueños o de cosas así. Vamos a entrar en otra serie de estudio para que estemos pendientes porque vamos a comenzar este miércoles para la gloria del Eterno. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre del Adón Jesús.